24 horas Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a las noticias. El conductor que baleó a dos adolescentes que murieron en lo que hasta ahora parece ser un intento de portonazo aún no se entrega a la policía, pese a que su abogado lo anunció durante esta mañana. Accedimos a nuevas imágenes que muestran la trayectoria de los asaltantes abatidos y cómo uno de ellos escapó con un fusil escondido en una chaqueta. Los certeros disparos terminaron por frustrar este portonazo a un conductor y fue él mismo quien se encargó de evitar el robo. Como consecuencia, dos asaltantes murieron. Ambos no superaban los 18 años. Calle Manuel Antonio Tocornal, comuna de Santiago, punto donde todo ocurrió. Pasada la medianoche aparece el conductor, quien dobla por Argomedo para visitar a su novia. Lo que no sabía es que era seguido por los asaltantes en un auto blanco. Lo hacen a distancia, esperan que se estacione para entrar al edificio y ahí actúan. Con un arma adaptada para el disparo y otra similar a un fusil de guerra, intimidan al conductor. De pronto, dos de los asaltantes caen heridos. Anoche habrá sido algún disparo y un auto acelerando. Un tercero solo reacciona a correr y abandona el fusil en el piso. Un rápido escape del joven asaltante, mientras el auto blanco también huye en dirección contraria. Posteriormente, el vehículo se da la fuga y vuelve y retira un arma larga, presumiblemente de tipo fusil, los cuales se retiran de este lugar. Habría sido uno de los asaltantes quien regresó a buscar el fusil. Con una chaqueta recoge el arma y con tranquilidad escapa, sin importarle que dos de sus compañeros de delito fueron abatidos. Y así el solitario hombre camina con un fusil entre sus manos hasta perderse de vista. A los minutos, las familias de los dos jóvenes muertos, de 16 y 17 años, llegaron al sector donde todo pasó, frente a una escuela pasada la medianoche. La verdad, da mucha lata. Yo soy docente de la escuela y estar preocupado de que vaya a haber una balacera, un asalto aquí, las motos, todo, es todos los días. La persona que presuntamente sería el autor de los disparos corresponde a una persona de género masculino de 23 años. Su nombre ya lo tiene la policía, porque el abogado del conductor llamó por la noche a Carabineros para avisar que la víctima se entregaría en un cuartel policial. No hace referencia a una legítima defensa, sino que solamente que es el abogado de la víctima y que esta persona se va a entregar en una de las comisarías del centro de la ciudad. Hubo un delito organizado ocupando menores de edad. Eso en nuestra legislación está fuertemente penado. Pero para que esas penas se apliquen, la investigación tiene que dar con quienes organizaron ese delito y ocuparon a estos menores. Los dos adolescentes que murieron fueron investigados por robo con intimidación, robo en lugar no habitado, robo con violencia, entre otros delitos. En 2021, ambos asaltaron con un destornillador a una cajera de un negocio de Providencia y robaron 100.000 pesos en efectivo, siendo detenidos más tarde. Una trayectoria delictual iniciada a temprana edad, al igual que su deserción escolar. Nosotros tenemos que invertir en una agenda temprana de prevención social que actúe antes de los 13, de los 14 años. Después de los 14 años, los niños debilitan el vínculo con su familia. El vínculo con la familia, con los papás, con los cuidadores, es fundamental para cambiar las trayectorias delictivas, pero toda nuestra oferta pública está yendo hacia los 15, hacia los 16 años. Una de las dudas del caso es si el conductor disparó con un arma que portaba o bien baleó a los adolescentes al arrebatarles el armamento. Si el arma es de la persona que se defiende y no cuenta con la autorización legal para portar armas, cometería el delito de porte ilegal de arma de fuego, que se encuentra sancionado hasta con 5 años de prisión efectiva. Hasta el cierre de esta nota, el conductor aún no se ha entregado. Un joven de 23 años, en el pasado investigado por robo en bienes nacionales y otros delitos. El único armamento encontrado, que sería de los asaltantes, estaba adaptado para el disparo. Esta es una emergencia y esperamos que de esto se preocupen todos. Crisis habitacional que ya contabiliza un déficit de 650.000 viviendas y un promedio de espera de 10 a 15 años por una vivienda social. Nosotros pensábamos que esto iba a durar más o menos unos 3 años. Fueron largos 15 años. ¿Qué
pasa con las familias mientras tanto? Se me han muerto vecinos, se me han separado vecinos. Yo postulé a este proyecto con mi hija, que ahora va a cumplir 30 años. Mis hijos siguen creciendo y aún no estoy sin vivienda propia para ellos. Y ellos siguen creciendo. ¿Cuántos años más voy a tener que esperar? Estamos viendo 24 Horas Central. Estamos de vuelta en las noticias y vamos a La Serena, lugar donde esta tarde se realizó la inauguración de la Asamblea Extraordinaria de Municipalidades, en la que participan cerca de 200 alcaldes y alcaldesas del país. Yerko Ábalos con toda la información. Yerko, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Constanza. ¿Cómo le va, Iván? ¿Le parece que le mostremos imagen en vivo de inmediato de lo que está ocurriendo acá en la Asamblea Extraordinaria de Municipalidades, que parte hoy y que va a durar hasta el 26 de mayo precisamente, que se inauguró hoy en la ciudad de La Serena con la participación de cerca de 200 alcaldes de todo el país? Lo anterior, esto en el marco, ¿cierto?, de los 30 años de la Asociación Chilena de Municipalidades. En estos 3 días diversas autoridades se darán cita aquí en la segunda ciudad más antigua de Chile, entre ellas la ministra del Interior, Carolina Toá, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Este encuentro que busca reafirmar que para que Chile avance en calidad de vida y dignidad debe hacerlo de la mano con el municipalismo. Son los alcaldes y alcaldesas quienes le dan real protagonismo a las necesidades y urgencias de los vecinos del país. Conversábamos con ellos al respecto también Carolina Leitao Álvarez Salamanca, alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, con sus impresiones que las vamos a compartir a continuación mientras este show se está desarrollando en vivo, mientras los alcaldes están compartiendo a esta hora luego de que comenzó hace pocos minutos. Estamos reunidos en la Asamblea Extraordinaria de la Asociación Chilena de Municipalidades, donde alrededor de 200 alcaldes y alcaldesas de Chile nos reunimos para abordar temas esenciales para nuestra gestión municipal. En particular, temas de seguridad, el tema del cambio constitucional, los temas de descentralización, financiamiento municipal y, por supuesto, muchos temas que nos agobian hoy día, temas de educación, salud y otros que van a estar presentes en esta jornada. Mañana se tiene previsto comenzar a las 9 de la mañana abordando el rol de los municipios en el actual proceso de descentralización, asimismo el rol preventivo de los municipios en seguridad pública y un debate sobre este mismo tema. Por último, se tratará el tema del royalty minero. Las actividades van a finalizar el viernes 26 de mayo desde La Serena y ante cualquier nueva información retomamos el contacto. Caras que conocemos: Carolina Leitao, Iracy Hasler, Macarena Ripamonti, René de la Vega, Cristian Herrera de Montepatria, Pedro Castillo, Roberto Jacob, dueño de casa acá, alcalde de La Serena. Nosotros vamos a continuar muy atentos. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Yerko Ábalos desde La Serena. Y ayer, una cara bastante menos amable, el PPD sumó una nueva controversia y la principal aludida fue la ministra del Interior. La vicepresidenta de la tienda, Paz Suárez, recordó la polémica que involucró a Carolina Toá con el caso Soquimich, desatando la indignación de miembros del partido y la molestia de la jefa del gabinete. Suárez arriesga la expulsión del PPD. Más que una reunión, Natalia Piergentili llegó a calmar los ánimos que están al rojo al interior del PPD. Más si en solo 3 días la tienda sumó una nueva polémica. Yo les traigo Resistiré de Ataque 77. Preferencia musical de la vicepresidenta del PPD que refleja la compleja semana del partido. Fue en conversación con Vía X que Paz Suárez no ayudó precisamente a bajar la tensión. Criticó la molestia de la ministra del Interior por la polémica frase de los monos peludos, el concepto utilizado por la presidenta de la colectividad para cuestionar al oficialismo. Es sumamente válido que se moleste, pero por eso lo repito, en algún momento todo el PPD se molestó con ella cuando pasó lo de Soquimich, pero ella tomó un avión y se fue a Europa, creo, a estudiar no sé qué cosa, y fuimos nosotros, parte de eso nosotros soy yo, los que nos quedamos a reconstruir lo que quedó de PPD después de Soquimich. Por lo tanto, que se enoje si se quiere enojar. Dardo directo a la jefa de gabinete recordando un episodio complejo, el del financiamiento irregular de la política en el caso de CQM, cuando Toá debió declarar como testigo por los pagos que recibió la tienda mientras lideraba el PPD. Una de las cosas más difíciles que hay en este trabajo es aguantarse de responder los ataques que se reciben cotidianamente. Y con mayor razón no lo voy a hacer considerando que se refiere a una situación que fue ultra investigada y totalmente aclarada. Por sus dichos, la vicepresidenta del PPD incluso arriesga la expulsión del partido. Una semana compleja para el partido, que es más que yo lo puedo señalar. En segundo lugar, decir que
por los dichos, por los tonos, por la referencia directa a una militante extraordinaria como es Carolina Toá, se han enviado los antecedentes al Tribunal Supremo, que es un órgano del partido, la institucionalidad funciona. El respaldo a Carolina Toá fue transversal en todo el PPD. Directiva y parlamentarios salieron a apoyarla. Fue en conversación con TVN Red Coquimbo que la ministra del Interior agradeció el apoyo de su partido. Bueno, agradezco el comunicado del partido, la manera en que me respaldaron, y puedo decir sí que es muy curioso que en este cargo donde uno está todos los días enfrentando el tema de la inseguridad, de la criminalidad, es frecuente recibir ataques de todo tipo y uno tiene que tratar de evitar enganchar en eso, porque cuando tienes la energía puesta en andarte defendiendo, en lugar de andar defendiendo a la gente, te andas defendiendo tú. ¿Pero evaluaría la militancia? En este momento no estoy realmente pensando en nada de eso. Estoy preocupada de mi trabajo, que ya es bastante. No tienen sus planes en la renuncia en una semana donde Toá evidenció su molestia con la mesa directiva del partido. Mesa a la que algunos militantes le piden la renuncia y en particular a la vicepresidenta Paz Suárez. Que espero que el partido tome las medidas necesarias para censurar y darle lo que corresponde. Cuando uno tiene que empezar a pedir disculpas o tiene que empezar o se equivoca, tiene que preguntarse si está en condiciones de ejercer el rol para el cual ha sido elegido. Si bien Natalia ha cometido errores, es injusto que se le achaque a ella toda la responsabilidad. El senador Lagos Dever, que apuntó sus dardos a Natalia Piergiantili, sostuvo una reunión a puertas cerradas con la presidenta de su partido. Lo peor que uno puede hacer en la vida en general es tomar decisiones sobre caliente, y cuando hay momentos donde en vez de soltar la rienda hay que afirmar la rienda. Nosotros tenemos un consejo el sábado, que será el momento de la reflexión. Por lo tanto, no es momento de cabezas van, cabezas vienen. 24 horas contactó a Paz Suárez, sin embargo, declinó referirse a la polémica, aunque fuentes del PPD aseguraron que su intención fue respaldar a la directiva y en particular a Natalia Piergiantili. Palabras que no cumplieron su objetivo, solo profundizaron la tensión interna y la crisis que enfrenta el Partido por la Democracia. Ya volvimos con 24 horas Central. Estamos viendo 24 horas Central. Estamos de vuelta en las noticias. Chile es un Estado social y democrático de derecho. La frase es parte del anteproyecto constitucional y fue celebrada transversalmente tras ser aprobada por el Pleno y se convirtió en el artículo 1 del texto. Y ahora, ¿qué significa realmente, no? Los ciudadanos tienen muchas dudas a las que responden los expertos. Mire. ¿Sabes qué significa que Chile se organice bajo un Estado social y democrático de derecho? Sí, claro. No, amigo. ¿Y qué era más social y de derecho, me dijiste, verdad? Social y democrático de derecho. Pero eso va por una conferencia, pues viejo. No. Una frase compleja que está llena de significado. Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, el concepto emblema del artículo 1 del anteproyecto constitucional. 11 palabras que podrían cambiar el modelo diciéndole adiós al denominado carácter subsidiario. Grafica un compromiso del Estado de estar al servicio de esta seguridad social en ciertos mínimos básicos para poder. Son derechos, por decirlo así, que alguien tiene no en virtud de lo que haga, sino de su ciudadanía. Derechos como a la salud, la educación o la vivienda, que serían prioritarios a través de un rol más protagónico del Estado. Un concepto que por años ha generado debate en el país, pero que contó con el apoyo transversal de los 24 expertos del proceso constitucional. Supone un giro, un cambio significativo de lo que nosotros estamos acostumbrados respecto del Estado actual, que es un Estado que solo interviene cuando los privados no pueden o no quieren hacerlo. Esto no significa que mañana van a tocar la puerta y le van a pasar la casa, pero sí significa que cuando se tramite la ley de presupuesto, todos los legisladores tienen que tener en su mente que una de las cosas que tienen que cumplir es una vivienda digna. Propuesta de artículo 1 inspirada en constituciones europeas, como la que, por ejemplo, rige en España. Diferencia existe, eso sí, en el rol que cumplen las instituciones estatales y privadas dentro del texto. Los ciudadanos vamos a tener que contribuir económicamente más, probablemente pagando impuestos. Por eso se llama Estado social, porque también aplica el principio de solidaridad. Acá es un Estado social, pero no es un Estado estatal. No es un monopolio estatal, sino que es un Estado que se preocupa de las personas, que pone en el centro a las personas y que finalmente a través de esa mirada es cuando se incorpora también la acción del sector privado.
Estado social de derecho que forma parte de las 12 bases institucionales acordadas por los partidos en diciembre, pero cuestionadas por algunos miembros de la colectividad que dominará la segunda parte del proceso, los republicanos. Los bordes que pretenden imponer una forma de Estado socialdemócrata en este país, no los vamos a compartir y no los vamos a defender. Artículo 1, que es acompañado de otro inciso. La dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia, propone el texto. Concepto que es parte de la actual normativa tan relevante que se mantiene en la nueva propuesta constitucional. No pueden oponerse porque ya está en la actual Constitución. Las personas nacen libres, iguales en dignidad y derecho, está en el artículo 1 de la Constitución que hoy día nos rige. Entonces, como un nuevo compromiso, una reformulación y de la idea de dignidad. Artículo 1 del anteproyecto constitucional celebrado en el hemiciclo y definido como una de las principales conquistas del texto, el que será presentado el próximo 7 de junio a los consejeros constitucionales. Bueno, y precisamente en el ex Congreso durante todo el día la comisión experta siguió votando las normas de este anteproyecto constitucional. Hay novedades y ya estamos con Josefa Budnik, que nos cuenta los detalles. Josefa, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Iván. Efectivamente, durante todo el día, desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente las 8:30 de la noche, estuvieron los 24 comisionados expertos votando, debatiendo y posteriormente votando nuevas normas, nuevos artículos que ya se están consagrando en este anteproyecto constitucional. Normas, por ejemplo, referidas a nacionalidad y ciudadanía, estados de excepción constitucional, derechos, deberes y libertades constitucionales. Destaco algunas, por ejemplo, el derecho a la propiedad, el derecho a la vivienda adecuada, el derecho a la educación, y preste atención aquí porque voy a mencionar ahora un derecho que fue bastante discutido en la comisión experta, largas jornadas, incluso semanas para llegar a un acuerdo, y me refiero al derecho a la salud, que quedó finalmente así. El Estado protege el libre, universal, igualitario y oportuno acceso a las acciones de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona. ¿Cuál fue el debate en torno a este derecho? El destino de las cotizaciones. Para la oposición era fundamental dejar por escrito que el destino pudiera ser a entidades públicas o privadas, mientras que para el oficialismo eso hubiera sido algo así como constitucionalizar a las ISAPRES. Pudimos conversar con dos comisionados que eran parte de la subcomisión de derechos, que fue precisamente la subcomisión que estuvo horas debatiendo, horas y semanas, como les comentaba, debatiendo el derecho a la salud para finalmente llegar a un acuerdo, que fue lo que les leí, que se aprobó hoy. Pasemos a escuchar lo que fueron esas declaraciones. Existe la posibilidad, a partir de ahora, de que el Estado pueda, mediante una ley, destinar todos los fondos de nuestras cotizaciones a un fondo común estatal. Me parece que no es el modo adecuado. Yo esperaba que una constitución democrática impidiera que nos privaran a nosotros de la libre elección de nuestro financiamiento en salud, que es precisamente donde podemos elegir mejor también el prestador. Es permitir que efectivamente sea el legislador, como lo hemos planteado siempre, quien defina a través de políticas públicas la concreción respecto del derecho a la salud, a los modelos a utilizar, porque nunca creí que una política pública debía constitucionalizarse. Pero no todo fue acuerdos, también hubo desacuerdos, y esto porque se intentó reponer el derecho del que está por nacer, una norma que en una primera instancia en la subcomisión había sido rechazada, se intentó reponer ahora en el Pleno y nuevamente fue rechazada. Lo mismo ocurrió también con derechos sexuales y reproductivos, y con que las víctimas de violaciones a derechos humanos tengan derecho a la verdad y reparación. Todas estas normas hoy aprobadas se suman al anteproyecto constitucional, a este capítulo 1, este artículo 1 también de Estado Social y Democrático de Derecho, que fue aprobado ayer. Iván. Bien, Josefa, estamos permanentemente en contacto contigo, por supuesto. Que tengas buenas noches. Atención a estas imágenes. Llamas potentes y una notoria columna de humo alertaron de un incendio en un edificio de la PDI, ubicado en la comuna de San Miguel, que ya había sido devorado por el fuego en el año 2017. Hubo riesgo de explosión y se tuvo que evacuar a las personas en el sector. Está incontrolable el fuego.
Las llamas y una columna de humo negra visible desde distintos puntos de la ciudad eran la prueba de que algo grave pasaba. Personal de la persona dueña de la instalación estaba reparando parte de la instalación en lo que es la parte del tejado. Uno de ellos corrió y el otro se agarró la cabeza al ver el humo que salía con fuerza desde adentro. Solo quedaba arrancar. No hay ningún tipo de intencionalidad. Tenemos entendido que habían trabajadores de la empresa que arrienda el local o las instalaciones y en algún momento sufrieron algún cortocircuito y eso generó la masificación del incendio. El fuego afectó a un edificio que arrienda la PDI, donde funciona la Prefectura Metropolitana Sur, la Brigada de Investigación Criminal de San Miguel y San Ramón, la Oficina de Análisis y grupos del programa Microtráfico Cero. Solamente, gracias a Dios, hay 2 personas heridas que son los trabajadores que se encontraban en el techo al momento realizando reparaciones. Y estos funcionarios se encuentran con lesiones de carácter leve, están siendo justamente atendidos en un centro de asistencia cercano al lugar. Trabajadores que realizaban reparaciones para evitar filtraciones de agua antes de que comience la temporada de lluvias este invierno. Anteriormente ya había sido siniestrado, aquí trabajaban los juzgados de policía, los juzgados de familia, y se había generado los arreglos para que no se efectuara nuevamente. Cerca de 300 bomberos trabajaron en combatir las llamas que afectaron el segundo piso, techo y entretecho de este edificio. Claramente el fuego no da tregua, Andrés, a esta hora de la mañana se aprecia con una gran intensidad, al menos en las llamas. Los equipos de emergencia desplegaron distintos recursos, como un carro lanzaaguas y escaleras telescópicas. Tuvimos algunos problemas, más que nada el tránsito nos dificultó, ya que los grifos están justamente por el lado contrario de la calle donde estamos trabajando. Bomberos logró apagar el incendio. Los equipos estuvieron en alerta por riesgo de explosión. Lo que es material policial, llámese municiones, armamento, la mayor parte de ellos ya fueron sacados del lugar. Evidentemente hay materiales sensibles, computadores, pero nuestro régimen de almacenamiento es a través de nube. Por seguridad, 150 policías fueron evacuados, además de viviendas cercanas. La PDI investigará la emergencia, pero los daños resultaron evidentes. Latas y escombros dejaron el edificio fuera de servicio. Bueno, pero ahora vamos a revisar algunas de las imágenes que han marcado también, por supuesto, la agenda internacional. Y estamos con nuestra editora del área, Andrea Aguilar. Andrea, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Vamos a partir mostrándoles cómo avanza el tifón. Es un supertifón que está ubicado cerca, obviamente, de Oceanía. Estamos viendo justamente estas imágenes. Iván, es un poderoso tifón que se llama Maguar y que está avanzando a esta hora a 240 kilómetros por hora. Esto es cerca de la isla de Guam. Cerca de la isla de Guam, estamos cerca del mar de Filipinas también. Ahí estamos viendo, es una tormenta más fuerte que ha impactado el territorio ubicado en el Pacífico Occidental en los últimos 20 años. Y como vemos en imágenes, ha traído marejadas ciclónicas, hay una ola de destrucción sin precedentes, pero hay que decir, Iván, que hay gran parte de la isla, que tiene 150.000 habitantes, que en estos momentos está incomunicada, por lo cual no es posible saber realmente cuál es la magnitud de los daños que hay a esta hora. Ni tampoco saber si se logró evacuar a la población. Efectivamente. Lo que sí se sabe, Iván, es que en la zona norte de la isla está siendo azotada por los vientos más fuertes, por las lluvias más intensas también, a medida que sigue avanzando esta tormenta que le llaman ya un supertifón. Y las autoridades informaron que ya gran parte de la isla obviamente ha quedado sin electricidad, y lo que ha dicho también el Servicio Meteorológico de Guam emitió una advertencia de tifón para esta jornada y sumó además una alerta de lo que podría pasar en las últimas horas, sobre todo hacia la hora de la madrugada de este jueves en las zonas costeras de esta isla. Pero nos vamos a seguir hablando de temas que tienen que ver con el clima. Nos vamos, Iván, a otra imagen de la jornada. Es este burrito que se llama maíz y que se ha convertido prácticamente en un símbolo de la resistencia de los italianos a esas inundaciones. Sabemos que Italia desde la semana pasada está teniendo unas inundaciones bien complicadas, sobre todo la zona norte de Italia, Emilia-Romagna. Pues bueno, el burrito maíz tiene 18 meses y él esperó 2 días completos atrapado bajo el agua hasta el vientre sin poder moverse. Una vez rescatado, pese a estar agotado y sin fuerzas, recorrió 3 kilómetros hasta poder llegar, obviamente a través de las aguas, de las corrientes, a un lugar donde estaban rescatando animales. Finalmente fue acogido, como estamos viendo ahí,
por los voluntarios. Y Van además, 3 burritos ahora, ¿no? Van 3 burritos, pero Mais es el del final. El, que de el hecho, más el blanco. el podríamos más blanquito, exacto, que le han hecho una cantidad de fotos en redes sociales y se ha vuelto prácticamente uno de los líderes y sobre todo de los héroes de las jornadas para los italianos. Y vamos a finalizar este reporte de las imágenes del día, Iván, con las diputadas bolivianas. Ya, yo creo que hay que verlo un poco. Mira, veámoslo un poco porque la verdad es que merece un comentario. Mira, completamente, Iván, se enfrentaron estas mujeres a golpes en el Parlamento durante una sesión. Un incidente que se desató cuando el ministro de Gobierno estaba interpelando, obviamente en el momento del Parlamento, y finalmente unas opositoras empiezan a sacar una cantidad de carteles, las oficialistas se lanzan encima de ellas y dejan realmente imágenes verdaderamente lamentables. Pero disculpa, estábamos conversando fuera de cámara y tú hiciste una revisión bastante exhaustiva de estas típicas imágenes de pelea en el Congreso, donde también los parlamentarios chilenos han hecho su aporte, hay que decirlo, ¿no? Hay algunas imágenes bien lo vamos a ver más adelante. Respecto, pero no habíamos visto mujeres congresistas peleando de esta manera, o son bien infrecuentes? Mira, al menos en la revisión mundial que hicimos son infrecuentes, Iván. Hay que decir que es más un tema de hombres, al menos en las últimas peleas que hemos registrado en distintos continentes. Este bochornoso incidente que estamos viendo en imágenes ya se suma a varios registrados en parlamentos de todo el mundo, como nos cuenta en su nota Sofía Cepeda. Lo dejamos con este informe. Imágenes que impactan, pero que demuestran que lo que ocurrió este martes en el Congreso boliviano es una situación que se ha repetido una y otra vez en distintos continentes. Hasta la Asamblea Legislativa hay tensión en la interpelación al ministro de Gobierno. Escuchemos. Hay bochorno en la Asamblea, ustedes observan en este momento, hay amagues de enfrentamiento, pelea, ustedes observan pelea de diputadas, senadoras en este momento. Patadas, puños, tirones de pelo, empujones e insultos fueron la tónica de una sesión pública del Parlamento del país vecino, en la que el ministro del Interior, Eduardo del Castillo, respondía a una interpelación por la detención de la principal figura opositora del país el año pasado, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Durante su intervención, el secretario de Estado criticó a los parlamentarios del partido de Camacho, calificándolos de grupos radicales, ladrones y violentos, quienes respondieron con pancartas alusivas a la existencia de presos políticos y que lo tildaban de ministro del terror, situación que provocó la molestia de sus homólogas oficialistas, quienes intentaron quitarles los letreros. Entonces se desató la pelea. En este momento prácticamente se están agarrando a golpes, están agarrándose prácticamente del cabello. Ustedes observan qué está ocurriendo en este momento en plena Asamblea Legislativa. Tenemos el derecho a la protesta pacífica, pero sin embargo me golpean, me tumban en el piso. Nosotros estamos indignadas realmente y vamos a presentar una denuncia penal ante la Fiscalía. Son 2 años y medio que las venimos soportando. Es una total falta de respeto, si no es con los pitos, si no es con los gritos, si no es con los vocabularios, pero es que yo no sé si no las han educado dentro de sus familias, pero es lamentable que ese actuar lo traigan a la Cámara de Diputados y en este caso a la Asamblea. Un bochornoso episodio que no dejó lesionados de gravedad y que será analizado por la Comisión de Ética, tal como le sucedió aquí en Chile hace algunos meses al diputado Gonzalo de la Carrera, tras un episodio que incluso le costó la expulsión del Partido Republicano, cuando golpeó al también diputado y entonces vicepresidente de la Cámara Baja, Alexis Sepúlveda. Imágenes vergonzosas que han demostrado trascender las fronteras y repetirse una y otra vez entre quienes se supone que están para establecer las leyes y dar ejemplo de convivencia. De diálogo había poco. De parlamentar poquito. Poquito. Bueno, vamos a otros temas. Voladura de techos, caída de árboles,
y cortes eléctricos fueron parte de los estragos causados por el temporal de viento y lluvia que afectó al sur de nuestro país. Sí, claro, lo de las lluvias al sur no le hace mucho, pero el tema del viento de hasta 90 kilómetros por hora fue bastante inusual este fenómeno en esta mayo, época, por supuesto, claro, donde generalmente las rachas no superan los 60 kilómetros. Es el impactante registro de cómo 8 postes de luz se cayeron en Puerto Varas por el viento. En otros sectores se pudo observar cómo el alumbrado público se vio afectado por el temporal. Cerca de las 10 de la noche, esta familia de Puerto Montt vio cómo su techo se desprendió completamente. Cuando sentimos el estruendo, la casa dio 3 remesones y el techo salió volando. Se nos voló el cañón, estamos en estos momentos sin calefacción acá en la casa, no podemos secar nada, se nos mojaron las piezas, las camas, la ropa, prácticamente todo. La voladura de techos es parte de los daños que provocó el sistema frontal que la noche de este martes y madrugada del miércoles azotó a la región de los lagos y los ríos, afectando a varias comunas. El trabajo de los vecinos y de bomberos fue clave en socorrer a los damnificados. Deben andar por lo menos unos 100 bomberos fuera de los cuarteles trabajando en la emergencia. Se voló el techo del antejardín. A esto se sumó la caída de árboles. El viento rondó los 100 kilómetros por hora, un registro inédito en los últimos 20 años durante el mes de mayo, donde generalmente no superan los 60 kilómetros. Por lo menos de 2000 en adelante, y el viento máximo para mayo en Puerto Montt, en el aeropuerto, son 29 nudos, que estamos hablando aproximadamente entre 55 y 60 kilómetros por hora. Entonces estamos hablando de un viento que está sobre lo normal, sobre todo para mayo. Este era el panorama de los estragos que causó el viento. La autoridad suspendió las clases en 76 colegios municipales de Puerto Montt. 60 de ellos no tenían suministro eléctrico y de agua. Analizando la situación de anoche, a altura de la noche, con las condiciones climáticas que teníamos y la situación como estaba en la ciudad, la máxima autoridad comunal, junto con esta dirección, tomaban la decisión de suspender clases por este día. El viento también azotó con fuerza en Chiloé, donde hubo voladura de techumbres, caída de árboles y más de 10 inmuebles anegados por las lluvias, entre ellos la iglesia Ministerio Evangélicos Salvados por Gracia. Fuimos afectados la iglesia, fuimos como 5 vecinos afectados. El producto del temporal que hubo anoche. Rachas que también se acercaron a los 100 kilómetros por hora provocaron que se cortara el cable de una balsa con personas al interior, incluso un vehículo. Pescadores ayudaron a que el tema no pasara a mayores. También hubo amague de incendio en el Mall de Castro y cortes de luz en toda la isla de Chiloé. Hay algunas comunas que han suspendido las clases, como es Ancud. Ellos mantienen la suspensión hasta que tome la decisión cada una de las corporaciones y los establecimientos educacionales. Fuertes vientos de un sistema frontal que avanza hacia la zona centro del país, pero que no tendrá la misma fuerza como lo vivido en el sur. El sistema frontal va a llegar acá a la zona central para mañana. Tenemos pronosticado algunas precipitaciones muy débiles acá en el valle mismo, pero creo que lo más importante es lo que está aproximando nuevamente hacia el sector de los lagos en estos momentos. Se espera que para la noche de este miércoles y madrugada del jueves nuevamente un temporal azote la zona sur del país con rachas que bordearán los 70 kilómetros por hora, según consigna la Dirección Meteorológica de Chile. En prisión preventiva quedó el comunero mapuche que estuvo 2 años prófugo de la justicia. Fue formalizado como presunto autor del disparo que terminó con la vida del suboficial Francisco Benavides en Coyipulli hace exactamente 2 años. Estas imágenes corresponden al 24 de mayo del 2021 y fueron registradas en el sector Curaco de Coyipulli, en la calzada donde se llevaba a cabo una movilización con corte de ruta en protesta por el mal estado del camino. Solo minutos después, el suboficial mayor de Carabineros, Francisco Benavides, recibió un disparo mortal en el antebrazo, justo cuando hacía de vigía en la tanqueta de Carabineros, balazo que terminó causándole la muerte. En estos momentos estaban llevando a Rodrigo Calabrano.
A exactos 2 años del crimen, Carabineros detuvo a un tercer sospechoso. Rodrigo Calabrano Ñanco fue capturado en Coyipulli en un masivo operativo. Fue una detención inteligente programada. Eso da cuenta, digamos, de que esta obedece a un trabajo sistemático por parte de Carabineros de Chile. El individuo obviamente puso resistencia. Él fue maltratado al momento de ser retenido por Carabineros. Él y su familia, él iba con niños chicos, con su hija que tiene pocos meses. Y al no tener idea de dónde estaba, quisimos poder ubicarlo y fuimos detenidos yo y su señora, maltratados también. Calabrano enfrentó a la justicia este miércoles en una audiencia sin acceso a la prensa, acusado por el Ministerio Público de haber jalado el gatillo en contra de Benavides, quedando en prisión preventiva por un plazo de 30 días. Se pudo determinar que la participación que tiene el imputado formalizado el día de hoy es de autor directo, que realizó disparos en contra del funcionario Francisco Benavides García, que fue formalizado de hecho el día de hoy por autor directo, ejecutor del disparo. A nuestro juicio no existen, y analizados los antecedentes de la carpeta investigativa, antecedentes que a nuestro juicio queden cuenta de la participación de mi representado en los hechos por los cuales se está siendo investigado. Nosotros sentimos de que aquí hay un error por parte de la policía, principalmente de los S9, que no tienen los elementos necesarios que hagan situar en el lugar de los hechos, en este caso, a los 3 imputados, que sería a mi hijo Matías Ancalaf, Moroni Ancalaf y a mi yerno Rodrigo Calabrano. La Fiscalía espera realizar un solo juicio con Calabrano y los hermanos Matías y Heriberto Ancalaf, quienes permanecen en prisión preventiva en la causa, en una detención que generó reacciones en el gobierno. Nuestra satisfacción porque ha sido aprehendido uno de los sospechosos del homicidio del mayor Benavides. Esta persona se encontraba prófuga y producto de la labor investigativa persistente a lo largo del último tiempo, ayer fue aprehendida y esperamos que responda ante los tribunales y esta investigación dé con la verdad, que va a ayudar a llevarle algo de calma, algo de justicia a la familia y a la institución que perdieron a su ser querido y a su compañero de trabajo. Y de hecho la viuda del suboficial Benavides participó de la ceremonia religiosa en su recuerdo en la unidad policial de Pailahueque a 2 años exactos de su muerte y a solo 30 kilómetros del tribunal donde se formalizaban cargos en contra de un tercer imputado por participar en el crimen de su esposo. Temor existe entre vecinos de los cerros de Talcahuano luego de que caballos sueltos murieran electrocutados con un poste de una multicancha donde minutos antes jugaban niños. La comunidad reclama que hace meses tienen problemas eléctricos. Están muertitos. Una muerte cruel. No hay que tocar el fierro. ¿Cómo suena? Una yegua preñada y un potrillo ya grande, casi un potro. ¿De qué serán estos caballos? Registro grabado de madrugada en la población Brisas del Mar en los cerros de Talcahuano. Don Marco fue testigo. Había estado junto a un grupo de jóvenes jugando fútbol en la multicancha. Le sorprende que no haya habido un accidente antes. Se habían sentado ahí unos muchachos, ¿en serio? Sí, yo miré, siempre a veces se ganan ahí sentado un grupito y el otro grupito acá, pues encima ahí en el muro. Ahí. Viendo el partido, obviamente. Sí, pues. Por fortuna, los niños pequeños que habitualmente llegan al parque se habían retirado temprano. Y andaban un animal aquí, pero dando vueltas ahí, pero ¿quién iba a pensar que iba a pasar esto? Pero igual es peligroso porque le hubiese pasado a un niño chico. La causa, este poste de alumbrado público. Una vandalización que se habría suscitado en los tableros eléctricos y que habría dejado esto en desperfecto. Lo que sumado a las precipitaciones que han ocurrido durante los últimos días y horas de esta semana, quedó energizado y estos caballares, digamos, fueron víctimas. Oh, chiquitito. No hay que tocar el fierro. Los cuerpos estuvieron algunas horas en el lugar hasta que fueron retirados. Eso quedó completamente limpio, despejado. La empresa de mantenimiento alumbrado público realizó los trabajos a la brevedad. La preocupación de los vecinos apunta que han visto más veces los postes abiertos que con algún tipo de sello. Y los sellos están pegados con wincha aisladora plástica. Y pasa que le echan puro neopreno y mire, que vean, esto no debe estar así. ¿Por qué
porque un niño puede sacar esto y le puede darle la corriente a cualquier niño. ¿Cómo no nos va a preocupar? Imagínense que hubiesen sido los niños. Es muy preocupante. Y como le digo, aquí siempre tenemos problemas con el alumbrado público. Los cables están prácticamente siempre colgando. Así que ojalá que no vuelva a pasar y no le va a pasar a un niño. Están muertitos. Un accidente que esta vez costó la vida de 2 animales que pastaban sin supervisión en un área verde, una que se encuentra en el límite urbano de Talcahuano. Esta vez fueron caballos. Los vecinos temen que, dada la calidad de las reparaciones, la próxima vez no sean animales. No hay que tocar el fierro. ¿Cómo suena? Bueno, de una manera bastante inusual, en un podcast de Twitter, así fue como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció oficialmente su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, posicionándose de esta manera como el mayor rival del expresidente Donald Trump para las primarias republicanas. We showed that we can and must revitalize America. We need the courage to lead and the strength to win. I'm Ron DeSantis, and I'm running for president to lead our great American comeback. Un esperado anuncio en la carrera republicana por la presidencia de Estados Unidos y que sin duda posiciona al gobernador Ron DeSantis como el principal rival del expresidente Donald Trump. Una cara fuerte de los republicanos que este miércoles dijo sí a la contienda por la Casa Blanca acompañado del magnate Elon Musk. DeSantis comenzó su carrera política hace exactamente una década, siendo parte de la Cámara de Representantes, pero su popularidad se disparó en 2018, cuando se convirtió en gobernador del estado de Florida con una amplia mayoría y siendo apoyado por nada menos que el entonces presidente Donald Trump. Una relación que ha marcado la carrera política de Ron DeSantis, quien figuraba como el heredero natural de Donald Trump, pero que ahora se ha convertido en uno de sus mayores rivales. Incluso minutos después del lanzamiento de su campaña, el exmandatario publicó un contundente video en sus redes sociales. There's only one person who can make America great again. I'm Donald J. Trump and I approve this message. Un enfrentamiento que el próximo año se trasladará a las urnas. Hasta el momento el favoritismo por el exmandatario es indudable, acumulando el 53% de apoyo de los republicanos frente a un 21% de Ron DeSantis, a quien los expertos describen como un conservador más radical que el mismo Trump. Hemos reservado un día cada año para enseñar a los escolares sobre los males de los regímenes comunistas a lo largo de la historia. Estamos diciendo la verdad sobre el marxismo y el leninismo en Florida. Un estado en el que destacan su eficiente reacción ante el paso del huracán Ian y en el que los votantes más conservadores han celebrado sus políticas como facilitar la posesión de armas, restringir la educación sexual en los colegios y limitar los abortos. Medidas que han sido criticadas por los más progresistas, a la que se suma su encarnizada batalla contra Disney luego de que la compañía criticara una ley que restringía la discusión en aulas sobre la sexualidad e identidad de género. Bajo la situación actual, al gobernador DeSantis no le ha temblado el pulso para tomar medidas, las que haya que tomar. Porque si no, digamos, estamos viendo que sucedería, por ejemplo, como en New York, como sucedería, por ejemplo, en otros estados, puede ser como California, por ejemplo, ¿no? Donde son estados santuarios. Y en este momento la situación es un poco caótica, ¿no? De hecho, no le tembló el pulso al anunciar su candidatura de una manera totalmente inusual, a través de Twitter Space, hecho que también ejemplifica la transformación del Partido Republicano de la era Trump, pero que también es un guiño contra el exmandatario que estuvo un poco más de 2 años bloqueado de esa red social. En el Partido Demócrata no hay alguien que tenga la similar visibilidad que tienen ellos dos. Estos dos candidatos son extremadamente conocidos y en el Partido Demócrata no existe, digamos, el presidente Biden está un poco mayor desde el punto de vista de los votantes, influye. Ahora inicia la campaña electoral de los candidatos republicanos, con giras nacionales y debates televisivos de cara a las elecciones de febrero de 2024, que definirán cuál es finalmente el líder indiscutido del partido para vencer a los demócratas y así volver a la Casa Blanca en 2025. Volvamos a nuestro país. Bueno, con el fin de apoyar o aportar en realidad a la competitividad del mercado del gas, la Empresa Nacional del Petróleo definió su participación como distribuidor mayorista. Se suma, así tal cual, una iniciativa que busca abaratar los precios para los consumidores y que desde ahora llegará a 4 regiones de la zona centro-sur de nuestro país.
Lo que comenzó como una promesa y posteriormente un plan piloto, ahora ya es una realidad. Con este camión cargado hasta el tope rumbo a Chihuayante, en la región del Biobío, la Empresa Nacional del Petróleo oficializó su participación en el mercado del gas como distribuidor mayorista. Propusimos un nuevo modelo de negocio para Gas de Chile que se hiciera responsable de los objetivos que se plantearon de introducir más competencia en el mercado, pero de una manera que fuera a través de distribuidores. Con esto también estamos llegando ya a 4 regiones del país: Maule, Biobío, la Araucanía y Ñuble. Una iniciativa que busca entregar precios más competitivos a los consumidores finales, tal como lo recomendó la Fiscalía Nacional Económica en un informe sobre este mercado. Mejores valores que tienen expectante a los consumidores que por estos días sufren por el precio del gas. Muy caro, demasiado. Está 24.000 parece, o 25.000 casi ya. Los 15 kilos. Uno siempre llevo, yo en el invierno hago puras cazuelas, me encantan las cazuelas, me encantan las carbonadas y eso demora más, po. Se gasta mucho más gas. Po. Hasta ahora son 4 los distribuidores que se han asociado a ENAP y se espera que se sumen otros 3 en los próximos días. Uno de los que firmó contrato con la empresa estatal fue Gas HN, con sucursal en la comuna de Linares, lugar donde comenzará a venderlos. Para hacernos una idea, este local cuenta con el valor más barato de la comuna. Un balón de 15 kilogramos cuesta 18.200 pesos y su dueño espera que con esta asociación siga bajando. Nosotros como empresa estamos normalmente un 10%, entre un 10 y un 20% más barato que en las grandes compañías, y con esta incorporación de Gas de Chile pensamos que podría incrementarse ese porcentaje incluso un poco más. Lo que ellos nos señalan es que están introduciendo más competencia y por parte de algunos alcaldes que nos acompañan hoy día nos han señalado que ellos han visto que localmente se traducen en menores precios para el consumidor final. Búsqueda por menores precios que también se realiza en la región metropolitana. Te doy 2 vales de 15. Sí, por favor. Ya, perfecto. Estoy acá en la municipalidad de Paine dando el beneficio del gas, ya que los abuelitos, los viejitos, nosotros ahora estamos con mucho frío. Llegó temprano hasta el municipio de su comuna y es que Joan se enteró que los vecinos de Paine pueden acceder a un cupón de descuento de hasta un 40% en la compra de gas. Una noticia más que bienvenida de cara a un invierno en donde nos asegura que su jubilación se hace poca. Estábamos pagando un valor que los bolsillos no podían aguantar. Así que ahora, como le digo, el beneficio es de bastante, la mitad de lo que valía un balón de gas para nosotros los de la tercera edad. Y es que si bien el gas de ENAP no ha llegado a la zona, el municipio de Paine irrumpió con una novedosa alternativa para dar un alivio al presupuesto de sus habitantes. Ellos compraron balones de gas al por mayor y a través de los mismos distribuidores de la comuna los comercializan al mismo precio que les costó. Los vecinos pueden acceder a 2 vales por mes, de acuerdo a su registro social de hogares que estén inscritos en la comuna, y ellos con ese descuento que el fondo al valor que acceden al mismo valor que nosotros lo adquirimos. Entonces, por lo tanto, al comprar por volumen es bastante más económico. Alternativas para abaratar costos en un valor del gas que, según el INE, ha tenido una caída cercana al 8% durante el último año, pero que sigue siendo un gasto importante dentro del presupuesto familiar, sobre todo tras la importante alza que sufrió tras la pandemia. Y esta noticia sorprendió a todos. Uno de los grupos empresariales más grandes del país, el de la familia Polman, cambia su centro de operaciones. El control de Cencosud se traslada de Santiago a Inglaterra. Es uno de los empresarios más destacados del país. Su historia de vida ha sido puesta como ejemplo en diversos foros empresariales. Alemán de nacimiento, obtuvo la nacionalidad chilena por gracia. Se asentó en Temuco en plena década del 50, desde donde levantó su imperio. Primero fue el supermercado Las Brisas, luego el Jumbo y así París, Santa Isabel, Easy y el Costanera Center. Comenzó con un restaurante en Temuco y hace unos meses puso la primera piedra de su proyecto estrella, el Costanera Center. Mega obra con este rascacielos que se ve desde diversos puntos de Santiago y que por casi una década fue la torre más alta de América Latina. Lo que sí aún sigue ostentando es el título de ser la cadena de retail más grande de la región, con presencia en 6 países. Con la sonrisa de oreja a oreja,
conocido como el Rey Midas del comercio. Son imágenes del 2004 cuando Horst Pohlmann llegaba con corpóreos del supermercado Jumbo a plena bolsa de comercio de Santiago para dar inicio a sus operaciones. Su estilo nunca pasó desapercibido, tal como este momento en que le cantó al entonces presidente Ricardo Lagos. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla señor presidente, que lo cumpla feliz. Este particular canto ahorra cualquier comentario sobre la relación del empresariado con Ricardo Lagos. Pese a estar retirado de la primera línea de la empresa desde 2021, Horst Pohlmann sigue haciendo noticia. En un documento enviado a la Comisión para el Mercado Financiero, uno de sus hijos comunicó la decisión de trasladar el control de Cencosud a una sociedad constituida en Inglaterra. Pero sí hay probablemente elementos ahí de inseguridad en lo que está pasando en nuestro país y en ese sentido, claro, llama la atención y es preocupante. Declaración del presidente de los empresarios que no gustó al ministro de Hacienda, quien consultado por el tema clamó por aprobar pronto una reforma tributaria para ir disminuyendo la incertidumbre a la hora de invertir. Lo principal que necesitamos para tener seguridad jurídica, particularmente tributaria, es que finalmente aprobemos una reforma tributaria. Mientras el tema permanezca abierto, vamos a seguir teniendo elementos de incertidumbre y vamos a estar induciendo comportamientos de los contribuyentes. Según el último ranking de la Universidad de St. Gallen, la familia Pohlmann es una de las 6 chilenas más ricas, siendo solo superada por la familia Angelini. Si yo me llevo la matriz afuera, es porque me voy a llevar las utilidades a esa matriz. Eso ya tiene un efecto económico importante. ¿Dónde se van esas utilidades? Ya no quedan en Chile, se van a Inglaterra. ¿Desde dónde se gastan? Desde Inglaterra. Esto obedece, creo, más bien a un intento de tratar de separar rentas desde el país a una jurisdicción quizá con una contingencia más baja en lo político y en lo económico, una jurisdicción más segura. Yo soy siempre optimista de nacimiento. Son parte de las miradas de esta decisión que sorprende. Horst Pohlmann sigue en Chile, pero su casa matriz se aleja más de 10.000 kilómetros hasta Inglaterra, donde estará el nuevo centro de operaciones del holding Cencosud. Todo pasa en 24 horas. La mañana de este miércoles, Corfo le encargó a Codelco representar al Estado de Chile en las negociaciones que se sostendrán para impulsar la producción de litio en el Salar de Atacama, lugar en el que actualmente operan las empresas de SQM y Albemarle. Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, afirmó que existe un factor apremiante de producir litio para la transición energética y la electromovilidad. Ese sentido de urgencia es el que nos permite prever que el tiempo que tenemos para alcanzar el acuerdo con la primera empresa, porque hay 2 empresas ahí en el Salar, pero el primer acuerdo con la primera empresa esperamos que ya quede, digamos, definido en el transcurso de este año. La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la pena sustitutiva de Francisco Frei Ruiz Tagle y determinó que el hermano del expresidente Eduardo Frei tendrá que cumplir una pena de 5 años de cárcel. El pasado 24 de marzo había sido condenado a 5 años de libertad vigilada, junto con el pago de una multa de 100 unidades tributarias mensuales por los delitos económicos que había cometido entre los años 2005 y 2019. Durante esta jornada fue formalizado por el delito de robo con homicidio. Robert Ortiz se le acusa del crimen de un hombre de 51 años que trabajaba como nochero resguardando un camión de una empresa en las cercanías de la Ruta 78. El crimen habría ocurrido en la madrugada del 23 de mayo, cuando el presunto autor habría abordado a la víctima para robarle sus pertenencias y posteriormente darle muerte. El imputado quedó en prisión preventiva y se decretaron 120 días de investigación como medidas cautelares. Todo pasa en 24 horas. Una pensionada de 76 años fue brutalmente asesinada. Esto ocurrió en la comuna de Saavedra, región de la Araucanía, por un delincuente quien le robó 283.000 pesos de su jubilación. La víctima habría oído ruidos en la bodega de su casa, por lo que contactó a su hija para alertarla de que estaba sufriendo un robo. El imputado la atacó con un cuchillo. Posteriormente, la hija de la mujer llegó hasta el domicilio donde encontró el cuerpo de su madre y también a un hombre, quien la amenazó y escapó de la casa. Según los datos entregados por la fiscal, el hombre habría usado un elemento contundente para golpear a la mujer, atacándola con un cuchillo hasta causarle la muerte.
La PDI detuvo a un sospechoso que fue formalizado y quedó con prisión preventiva. De las diligencias realizadas por los detectives, se estableció que la víctima de 76 años de edad vivía sola en el inmueble y que había escuchado y visto movimientos en la bodega de su propiedad, solicitando vía mensaje de WhatsApp ayuda a una de sus hijas que vivía en la cercanía, quien al llegar al lugar encuentra a su madre fallecida con evidentes signos de haber sido violentada, encontrando un sujeto al interior quien escapa del lugar. Detectives posteriormente logran la detención de este imputado, quien mantenía evidencia hematológica entre sus ropas, las cuales fueron levantadas. Se presume que el móvil de este hecho se trata del robo, no obstante, aún restan importantes diligencias por realizar. Las chilenas sobre los 45 años tienen en promedio 17 dientes, 20 en el caso de los hombres. Esto según un estudio que además identificó cómo la brecha socioeconómica y educativa se refleja también en la salud bucal. Josefa Bustos y Michael Brearley con el informe. ¿Cada cuánto van al dentista o cuándo fue la última vez que fue? Ayer. Yo voy al dentista todos los años. Va a ser un año ahora, porque ahora tengo control en junio. ¿Habrían sido respuestas similares si hubiésemos preguntado esto mismo 1 o 2 décadas atrás? Probablemente no. ¿De chica siempre tuvo el hábito de ir al dentista, de lavarse los dientes, todo? Digamos que no. Porque usted sabe cómo es la vida, pues, hija. A mí me tocó vivir en el campo. Y éramos 7 hermanos, mala situación económica, por lo tanto, escasamente teníamos un cepillo y lo usábamos. Un estudio de esta investigadora y odontóloga analizó la desigualdad en Chile a través de la relación que hay entre salud bucal, nivel educacional y socioeconómico. Y sí, la inequidad social también se refleja en nuestra boca. Existe una gradiente social, ¿cierto? Es decir, las personas con un menor nivel educativo tienen más caries y menos dientes en comparación a las personas con un nivel educativo mayor de 12 años. Las consecuencias Gina las vivió en su adultez, cuando a los 27 perdió su primer diente, hasta llegar a los 60 y mirarse al espejo sin ninguno de ellos. Se siente mal uno. ¿Qué sentía usted? Mal, disminuía. Al hospital o al consultorio que uno tiene más cerca, no, estas cosas no están. Y conseguir al dentista, y uno va porque he escuchado a muchas personas en el consultorio que van cuando ya tienen dolor, cuando a veces ya también es difícil salvar la pieza dental. Una realidad evidente y feroz a la que ha costado hacer frente, y las brechas serían aún mayores. Cuando después empezamos a hacer los análisis desagregados por sexo, ver qué pasaba con hombres y mujeres, ahí nos dimos cuenta de que había diferencias que son significativas en el número de dientes perdidos entre hombres y mujeres, y estas diferencias eran marcadas a partir de los 45 años. A partir de esa edad, las chilenas tienen en promedio solo 17 dientes, 3 menos que los hombres. Bueno, puede ser por el poder adquisitivo de las que trabajan, que los sueldos no son muy buenos. Tienen pocas probabilidades, a menos que se haga cargo el Estado de algunas personas. Eso claramente es así. A los 46 ahora pude lograr ponerme mis brackets, junté las lucas y todo, y me estoy arreglando mis dientes. Aunque tuvo que endeudarse por mucho tiempo. Sí, pues ahora hay más accesibilidad. Y hay cosas que uno se quisiera hacer, pero no se puede nomás. Pues no. O sea, primero, ¿qué está? Lo principal es la comida y los hijos. Según la OMS, el número mínimo de dientes que debería tener una persona es 20. Si a los 45 las chilenas tienen 17, al cumplir 65, la mayoría conserva apenas 9. Pero principalmente la política pública ha estado más hacia la población infantil, tanto quizás ha dejado un poco relegado las poblaciones más adultas, y por lo tanto por eso tenemos en este momento población de personas mayores con tanto daño en su salud bucal. Entonces es una realidad realmente preocupante, porque eso implica que a lo mejor no podemos estar haciendo todas nuestras funciones orales de mejor manera. Desde el Ministerio de Salud reconocen el problema y dicen estar trabajando en mejoras. Mejorar las canastas de prestaciones, es decir, no solamente
que sean atenciones promocionales y preventivas, sino que también de tratamiento. Es un proceso que toma años naturalmente, pero desde ya estamos trabajando en la atención primaria para que todas las personas y también con copago cero, las personas que son de FONASA, puedan acceder sin costo a atenciones dentales oportunas y de esa manera también cuando hayan patologías de salud bucal poder ser tratadas oportunamente. ¿Cómo lo ven ellas? Las mujeres nos tenemos que ver un poco más beneficiadas ahora y de parte nuestra también ponerle más ímpetu, así hay que hacer cosas. A lo mejor hay cosas que ya podíamos postergar un poquito y preocuparnos más de nuestra salud bucal. Tengo unos hijos maravillosos y me decían ellos, algún día mamita nosotros le vamos a financiar, ayudarle a financiar su dentadura para que se sienta bien. ¿Y cómo le cambió la vida después? Totalmente. Y de a poco su sonrisa volvió, su confianza, sus ganas de ser vista. Un deseo que tal vez muchos todavía tengan, aunque lo vean demasiado lejano. Informe 24. Bueno, en Chile quienes más esperan por acceder a la casa propia son los sectores más vulnerables, por supuesto, sin acceso a crédito hipotecario y que deben postular a una vivienda social mediante un subsidio. Bueno, y con un promedio de espera de 10 a 15 años. ¿Qué pasa con las familias durante ese proceso? Lo vemos en el informe 24 de Natalie Catalán y Diana Allendez. Mi hijo mayor, cuando era pequeño, allá en el Juan Pablo también. Marcela revisa con nostalgia los recuerdos de 27 años, toda una vida en el lugar donde crió a sus hijos mayores, el campamento Juan Pablo II en Lo Barnechea. Hubieron muchas desgracias en ese campamento, por lo mismo estaba mucha gente, hubieron incendios. Muchas veces incendios en mi misma casa, un incendio que perdimos todo. Es el peligro con el cual han convivido por casi 3 décadas. Una pequeña chispa y el incendio se propaga rápidamente. Son construcciones precarias que se levantaron en la población Juan Pablo II, una de las emblemáticas de la comuna de Lo Barnechea. Las familias queríamos algo sólido, una vivienda digna. Mi hijo Yair va a cumplir 14 años. Y yo estaba embarazada cuando entré al proyecto. Un largo camino para lograr el anhelado sueño de la casa propia para los comités de vivienda de Juan Pablo II en Lo Barnechea y Teniente Cruz en Lo Prado, y que en 2012 tuvo un importante avance, la publicación en el Diario Oficial de sus subsidios. A pesar de eso, 11 años después, todavía esperan por sus casas. Nosotros pensábamos que esto iba a durar más o menos unos 3 años en que estuviéramos ya con la casa, con los departamentos construidos. Fueron largos 15 años. Del principio fue una alegría, una felicidad, porque ya iban a tenerla, pero de ahí el tiempo fue pasando el tiempo, fue un suplicio. Hemos tenido hasta nosotros mismos peleas con nuestros vecinos, porque ya no nos creían, nadie creía a nadie. Nos frustramos mucho cuando se cayó una constructora, después se cae otra y es como retroceder, empezar todo, ¿no? Y ahí es cuando tú decís, chuta, ¿valdrá la pena seguir? ¿O qué? Uno se cuestiona, pues, ¿qué hace? ¿Seguimos? ¿Paramos? Pero yo creo que todas las personas que estamos acá en este proyecto no tenemos la posibilidad de comprarnos una casa, ni siquiera pagar dividendos. Ahora, los grupos más pobres, que son los 3 quintiles más pobres, que son beneficiarios de vivienda social, sí tienen que esperar en promedio entre 10, 15 o 17 años. Ellos son los que más esperan. Marcela y Ángela son parte de esa espera de casi 15 años por la casa propia. Pero la ley estipula plazos claros. Desde la publicación en el Diario Oficial de la resolución de un subsidio hay un plazo de 90 días para el inicio de las obras. Sin embargo, un reciente informe de Contraloría concluyó que 19 de los 39 proyectos revisados en la región metropolitana entre 2012 y 2019 sobrepasaron con creces dicha cifra. Estamos hablando de proyectos que tenían desfases de más de 2.700 días contra los 90 días que dice el decreto, ¿ya? Pasa mucho en el Estado que la normativa dice una cosa
pero en la práctica, la falta de recursos, la deficiencia en la gestión, en los procesos de gestión, hace que esto nunca sea posible materializar. El proyecto de Juan Pablo II es uno de los que presentaría más tiempo de retraso en el inicio de obras según el informe de Contraloría, con 2.718 jornadas por sobre las 90 contempladas por ley. O sea, esta ecuación entre lo que significa validar el control del buen uso del destino de estos recursos, equilibrado con una respuesta oportuna a los beneficiarios, para nosotros es clave. En esta ecuación tienen que estar las dos cosas en la balanza. Desde el Servio Metropolitano respondieron a las consultas de Informe 24 señalando que los beneficiados en la modalidad grupo sin proyecto durante los años 2012 o 2013 de manera puntual podían adscribirse a un proyecto posteriormente, quedando sujetos a factibilidad, y que solamente tras cumplirse ese requisito estarían facultados para dar inicio a las obras dentro de 90 días. Es decir, el proceso de habilitar un proyecto y obtener un terreno para estos comités beneficiados tomó al menos 7 a 8 años para recién comenzar el proceso de construcción. El suelo ha sido siempre un gran problema respecto a la disponibilidad y también la localización, porque en el fondo para mucha gente que tienen su subsidio asignado, que tienen los trámites listos, no les resulta suficiente el hecho de que los manden a vivir, por ejemplo, a la extra periferia de Santiago. No les hace sentido y prefieren seguir esperando hasta tener un terreno que les parezca más adecuado a su vida actual. Pero pasó muchos años que no había respuesta, no había nada, no había nada concreto, no nos decían, sí, miren, en tal tiempo vamos a empezar a construir. Era mucha espera, mucha incertidumbre sobre lo que iba a pasar. Un largo proceso para obtener un terreno. En el intertanto, ¿qué pasa con estas familias? Después de 36 años de vida, el campamento más grande de Santiago comienza finalmente a desaparecer. En el mismo terreno donde estuvo alguna vez el campamento Juan Pablo II, ya comenzaron los trabajos para construir las casas definitivas. Yo vivía aquí, justo aquí. Esta era mi casa. Esta era la casa de mi papá, con mi mamá. Ahí de aquí viví yo también. Vivía años en esta casa. Diciembre de 2018, casi 5 años han pasado desde que se comenzó a erradicar el campamento Juan Pablo II para construir en ese mismo lugar sus futuras viviendas, proceso para el cual más de 700 familias tuvieron que dejar sus hogares y buscar arriendo. Se colapsó Barnechea con la misma gente de Juan Pablo. Tuvieron que buscar alternativas, irse fuera de la comuna, irse fuera de Santiago, una por el tema del costo del arriendo y porque acá no habían cupos, no hay arriendos para la gente. Desde que me salí de mi casa para esperar mi casa definitiva ha sido terrible, porque hemos vivido cosas muy fuertes. Es difícil para Marcela recordar los días desde que tuvo que dejar el campamento. En su primer arriendo fue estafada por un subarrendador y terminó siendo desalojada por el verdadero dueño. Ella con su marido y sus 4 hijos terminaron en la calle. Nos sacaron ese mismo día. Yo tenía todas mis cosas afuera, mis niños viendo todo eso. Ya nos tuvimos que venir acá a Colina, donde mis padres. En Colina, lejos de sus trabajos y de las escuelas de sus hijos, la familia de Marcela debió enfrentarse a una difícil noticia sobre su esposo. Lo llevé al médico, fuimos al hospital, empezaron a hacer estos tratamientos y bueno, ahí dijeron que tenía cáncer terminal. Que eso fue también algo que un balde de agua fría para nosotros. Los largos viajes desde Colina con su esposo enfermo obligaron a Marcela a conseguirse dinero y buscar un arriendo cercano al Hospital Salvador. Llegamos allá, mi esposo le dan el alta. A los 2 días mi esposo fallece en la casa donde habíamos llegado recién a arrendar. No pude volverme porque mis hijos ya habían encontrado colegio allá, o sea, ya les había como hecho el traslado. No pude volver a sacarlo de nuevo, a pasar de nuevo todo esto. O sea, ya no sé cuántas veces hemos vivido esto de cambiarnos. He perdido cosas materiales que eso no, ya al final. Pero la pérdida de mi esposo fue lo más terrible, lo más angustiante, lo más fuerte para mí, para mis hijos.
me han muerto vecinos, se me han separado vecinos. Hace muy poco se murió una vecina, dejó 3 niños. Postulé a este proyecto con mi hija, que ahora va a cumplir 30 años. Ella iba de 14 a 15 años más o menos. Y siempre pensando en que íbamos a luchar las dos por nuestra casa. Si no se hubiese demorado tanto, ella hubiese aprovechado y hubiese salido quizás de mi casa a independizarse, pero no que yo todavía no tenga mi casa y ella ya se independizó, ¿me entiendes? Entonces queda esa sensación amarga de que ella no haya aprovechado toda esta lucha que yo he hecho para tener mi casa. Porque en 5, 7 o 10 años la vida cambia, las personas se enferman, los hijos crecen, mientras el sueño de la casa propia sigue en proceso. Estamos en un contexto de crisis habitacional en donde hemos acumulado un gran déficit habitacional y que se viene acumulando desde aproximadamente el año 2005. La producción de vivienda pública es inferior a la demanda que hay y la espera tiene que ver con eso, no es solo con otros factores, esa es la causa de fondo, que hay más necesidad que lo que se produce. Una demanda habitacional histórica que se venía arrastrando hace décadas y que se vio profundizada por un evento global. La pandemia del COVID profundizó las dificultades en la construcción de viviendas iniciadas el 18 de octubre. A la necesidad de paralizar las obras por las restricciones sanitarias, se sumó el aumento de los precios de materiales, la falta de stock, hallazgos arqueológicos, entre otros. Son más de 300 las familias que están esperando su casa propia acá en el proyecto Juan Pablo II. Desde el 2012 que recibieron sus subsidios que están esperando. El inicio de estas obras comenzó en 2020, en plena pandemia. Ya pasados 3 años, esta etapa está a punto de entregarse. Sin embargo, las etapas 2 y 3 todavía ni siquiera han comenzado a construirse. Fue avanzando súper lento, súper lento. Ya llevamos el 26 de agosto del 2020 a esta fecha para hacer la entrega de solamente una etapa, y son 3 etapas. Tendríamos que haber entregado en noviembre de este año las 3 etapas. Una crisis que elevó el déficit habitacional a 650.000 viviendas. Para acortar los tiempos, el mismo impulsó una ley que agiliza la obtención de ciertos permisos y también incorporó el uso de viviendas industrializadas que disminuye el plazo de construcción. Todo para alcanzar la meta del plan de emergencia habitacional de 260.000 viviendas para 2026. Estamos tratando de aumentar el ritmo de tener más soluciones. En los 4 años 260.000, que es como el 40% del déficit. Este es un tema que se va a resolver en 2 o 3 gobiernos. Pero la meta del plan de emergencia habitacional no solo depende de la velocidad de la construcción, sino también del acceso al suelo, siendo más escasos en las grandes ciudades de Santiago, Valparaíso y Concepción. Durante este primer año hemos transferido 55 hectáreas que van a permitir la construcción de viviendas sociales a lo largo de todo Chile. Pero también estamos trabajando con diversas instituciones que administran terrenos que hoy día están subutilizados o no tienen uso y que están muy bien situados, como son las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad. Adicionalmente, desde el Ministerio de Bienes Nacionales indican que ya están ampliando el banco de suelos disponibles, identificando a cerca de 300 hectáreas que permitirían alojar 25.000 nuevas viviendas. Es lo que había que hacer y se le viene diciendo al Estado hace décadas, digamos, este tema, de que el Estado tiene un montón de terrenos y en los mejores lugares de cada ciudad. Que como se dice y como está instituido en nuestra Política Nacional de Desarrollo Urbano, el suelo tiene que tener un fin social, una función social. Ante las eventuales demoras en los procesos del Servio Metropolitano, Contraloría apunta en su informe de enero de 2023 una observación sobre los sistemas informáticos relacionados al seguimiento y asignación de los beneficios, los que se habrían encontrado desactualizados y que además no habrían contenido todos los datos necesarios para hacer seguimiento a los proyectos. De acuerdo a lo que se constata en el informe de Contraloría, muchas de las plataformas, de estas 3 plataformas que maneja el Servio Metropolitano, justamente adolecen de falencia en términos de mantenimiento, en términos de cobertura y de los procesos manuales que se manejan en paralelo, lo que hace que los sistemas sean vulnerables y se generen factores de riesgo en el manejo de esa información y por lo tanto, si no tienes buen apoyo desde ese lado, tu gestión va a ser más precaria. El
informe de Contraloría analizó los sistemas de trazabilidad y registro durante el periodo de 2012 hasta etapas posteriores al 2019. Consultado al Servio Metropolitano sobre las observaciones, respondieron que en enero de 2022 habilitaron un sistema denominado Servio Pro, el que permitiría revisar de manera dinámica los avances de las obras en proceso. Esta es una emergencia y esperamos que de esto se preocupen todos, las empresas constructoras, los bancos, los dueños del suelo, todos los que participan en esto, también los funcionarios públicos, darle la jerarquía que tiene una emergencia nacional de esta envergadura. Cuando hay acceso a agua potable, cuando hay acceso al alcantarillado, la salud de la población mejora un montón, la habitabilidad en las ciudades mejora un montón, pero eso requiere de un esfuerzo en cantidad de viviendas y en la calidad también de la vivienda y el barrio. Me dice 15 años, sí, fueron hartos años, pero en este minuto yo creo que esos 15 años ya se nos olvidaron. Estamos a punto de recibir esto y eso, la única penita que nosotros tenemos es de los que quedaron, los que se fueron. Ahora pensamos en todo lo bonito que viene. Se pasa todos los días por ahí, veo a los maestros trabajar. Siempre miro mi casa porque justo queda para mirar a mi casa. Entonces sí, puedo ver cómo la voy a arreglar. El proyecto de Teniente Cruz ya tiene más de un 81% de avance. Ángela comenzó a postular con su hija de 15 años y embarazada de su segundo hijo. Hoy tiene 3. Su familia cambió, su hija mayor ya tiene 30 años y es independiente. Y la acompañarán en su nueva casa sus hijos de 14 y 7 años. Muchas vamos a llorar cuando nos entreguen nuestra llave por tantos años de espera. Mirando esta construcción. No, ya da, no, más alegría, ya la ilusión de ver yo me ilusiono de yo ver a mis vecinos ya aquí. La primera etapa del proyecto Juan Pablo II ya está próxima a entregarse. Según informa el Servio, las etapas 2 y 3 se encuentran en proceso de licitación para una nueva constructora. Bernardita, la presidenta del comité que ha trabajado hace más de una década por este sueño, deberá esperar ya que se encuentra en la segunda etapa, al igual que Marcela y sus hijos. ¿Cuántos años más voy a tener que esperar? Mi esposo se fue sin conocer su vivienda propia. ¿Cuántos años más? Yo me pregunto, le pregunto a los de la municipalidad, a los del Servio, ¿cuántos años más tengo que esperar? Bueno, recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Esperando que llegara el coro. La Turner que se nos murió hoy día a los 80 y cuántos años. Carolina Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy bien, gracias con Iván, ¿todo bien? Todo bien. Qué bueno, estamos de luto. Estamos de luto porque la llamada reina del rock, o algunos incluso le decían la faraona del rock, nos dejó a los 83 años. Su carrera la cerró con 13 discos de estudio que marcaron generaciones. Tras 3 grabaciones en vivo. Y las cifras aproximadas indican que Tina Turner vendió más de 200 millones de placas. Desde su último concierto, en mayo del 2009, en el Reino Unido, Tina Turner permaneció refugiada en su residencia en Suiza hasta sus últimos días. Eso sí, la reina del rock nunca logró compensar una vida marcada no solamente por el maltrato y por el dolor. Así también lo demostró en el documental que se llama Tina, un conmovedor documental con el que se despidió de su público. Vamos a ver la nota de Belén Arellano que nos cuenta parte de la vida de la reina del rock. Cantante magnética con un poder explosivo, leyenda del soul, reina del rock and roll, son algunas de las frases utilizadas por la prensa internacional para describir a esta mega estrella, Tina Turner, una artista considerada como un ícono de la música y un modelo a seguir, cuyo último respiro lo dio este miércoles 24 de mayo en su casa en Suiza. Tina Turner es una de las grandes leyendas de la música de todos los tiempos, una mujer que completó más de 60 y algo años de carrera, empezó muy joven en los 50.
Nacida como Anna Mae Bullock en Tennessee en 1939, tuvo una infancia complicada, llena de obstáculos y desafíos, pero su voz y pasión por la música nunca decayeron, consolidándose como una verdadera fuerza en la industria musical. Tuvo una vida abusiva, no hay otra forma de contar la historia. Una historia marcada por la violencia que ella misma admitió en su documental de 2021, titulado Tina, haciendo referencia tanto a sus padres que la abandonaron, como a su ex esposo, el cantante Ike Turner. Abrimos el programa con los increíbles Ike y Tina Turner Review. Ike demostró su potencial como solista. Sin embargo, fueron los años 70 los que marcaron un cambio significativo en su vida. Después de años de abuso físico y emocional, Tina Turner tomó la valiente decisión de dejar a su esposo, un momento delicado en su vida, pero que no desvaneció su espíritu indomable. Fue en la década de 1980 cuando la artista alcanzó la cima del éxito. Su álbum Private Dancer llegó a la fama mundial, impulsado por grandes hits como What's Love Gotta Do y We Don't Need Another Hero, canción que formó parte de la banda sonora de la película Mad Max, donde Tina Turner aprovechó de mostrar sus dotes de actuación. Se escapa de este mundo y logra convertirse en una estrella del pop y del rock, con estas piernas maravillosas, con esta melena grande, con este rostro muy bueno para gesticular. El espectáculo sobre el escenario se convirtió en su sello distintivo, razón por la que recibió innumerables premios y reconocimientos, que incluyen varios Grammys y su presencia en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Tina Turner trabajó con los Rolling Stones, Tina Turner trabajó con Eric Clapton, Tina Turner trabajó con muchas de las bandas y convivieron durante mucho tiempo. Fue telonera muchas veces de los shows de Jimi Hendrix ahí en el Fillmore. Fue una mujer que de verdad, insisto, pionera, porque fue parte de un movimiento que era muy masculino. La artista estadounidense nunca pisó nuestro país, pero hubo un chileno que logró compartir con ella, el productor Hernán Rojas. A mí me tocó estar cerca de ella, no en sesiones, pero sí verla en acción en un par de ocasiones que fui a visitar a Humberto Gatica, que estaba trabajando con ella en esta canción que salió en la película de Mad Max, We Don't Need Another Hero de Thunderdome. En 2018, la artista reveló que estaba sufriendo de una avanzada enfermedad, la que terminó siendo cáncer intestinal, padecimiento que fue consumiendo su energía y que terminó con su vida. Tina Turner deja uno de los mayores legados en la historia de la música, con decenas de éxitos y una historia de superación nunca antes vista en la industria. Una pasión inigualable que la llevó a entregarse por completo a su carrera artística. Won't you send them your heart so they know that someone cares? Qué tremenda, ¿no? Un minuto para hacerle justicia a la enorme trayectoria. Toda la historia. Más de 50 años de carrera y uno piensa, los artistas se van, la música queda. Pero si hablamos de Tina Turner, habrá que decir muchísimo más porque Tina Turner además se convirtió en un verdadero ícono de la moda y de la música de los años 80. Vamos a revisar a quiénes van a lo largo de su extensa carrera. La cantante mostró bastantes estilos, y se posicionó como un referente arriba y abajo del escenario. Incluso, fíjense que sus sexys piernas fueron aseguradas en una cifra alrededor de los 3,2 millones de dólares. Aquí vamos a ver 4 de sus looks, desde el pelo original, podríamos decir, esa cabellera larga y morena, hasta esta extraordinaria peluca. Increíble. ¿Quién no quisiera tener esa peluca a los años en que Tina Turner se retira de la música? Bueno, en los últimos años, fuera del estereotipo de que únicamente pueden lucir la juventud, las minifaldas, Tina Turner, por las transparencias, por los accesorios brillantes, por las lentejuelas, por los flecos, por las plumas. Y en una entrevista a Iván Connie, Tina Turner confesó que me gusta la ropa subida de tono sin duda,
Esa fue uno de sus principios durante toda su trayectoria. Oye, sí, Una es súper mujer- evidente porque además en esta serie de fotografías que son un pequeño reflejo nada más, la vemos en etapas muy distintas de su Claro, carrera y de su vida claro. y siempre haciendo gala de esas sus penas que más, piernas. tú decías, ¿aseguradas en cuánto? 3,2 millones de dólares. Ya. Eso la cifra nunca fue confirmada por supuesto. exactamente, pero Pero bordeaba ya eso. Ya que aseguren tus piernas, digamos, Claro que sí. Pero aparte de la moda, de la música, también incursionó en el cine y también vino a Sudamérica. Pero nunca a Chile. Pero nunca a Chile. Fíjense que el 3 de enero de 1988 Tina Turner llegó, ya 49 años, llegó por primera vez a este lado del mundo y se presentó aquí, en el estadio River Plate de Buenos Aires, como parte de su gira, donde presentaba su disco Break Every Rule y repasaba, por supuesto, toda su carrera. Hubo disturbios por gente que no logró entrar y vieron alrededor de unos 100 detenidos en esa oportunidad. Otro hito en Sudamérica, bueno, en junio de ese mismo año, Tina Turner se presentó en el Estadio Maracaná en Brasil y ahí se llevó... Mira la Extraordinario. la entrada. Y ahí se llevó el récord... ¿49 años? 49 años, niña. No, la entrada. Increíble. Es increíble. Bueno, aquí Gloriosa. tiene el récord mundial Guinness cuando reunió a 184.000 personas en el Estadio Maracaná en una sola noche y una mujer. Quizás esa cifra solamente la ha podido igualar el señor Paul McCartney. Nos vamos a quedar con Sir la Paul. música. Sir Paul McCartney. Nos vamos a quedar con la música de Tina Turner. La familia ha dicho en un comunicado que quieren reservas sobre sus funerales. Ella dejó la nacionalidad estadounidense, se convirtió en una ciudadana suiza. Ahí van a hacer entonces su despedida final. Sí, donde pasó los últimos años, bien, Sí. bien alejada un poco de todo lo que era la... Pero bien música. homenajeada Sí. en todo el mundo. Así que así la queremos recordar. Carola, un abrazo. Un abrazo para Muchas ustedes gracias. también. No, gracias. Buenas noches. Oye, y vamos a ir de Tina Turner ¿A y, qué? y el rock and roll a nuestro pastel de chocolate. A ver, ¿qué pasó con él? Bueno, se coronó como el mejor guiso del mundo. Ah. Sí, esto según un ranking internacional de comidas. Bueno, es un honor que llega justo cuando se termina la temporada de choclo, por lo que salimos a descubrir cómo y dónde seguir disfrutando de este magnífico plato. El choclo, hermosa mazorca de maíz, cual pluma escribe los versos de un poema llamado Pastel de Choclo. Ya, yo le voy a preparar el pastel de choclo. Que Noemí resume en una prosa más simple pero certera. Aquí va a ir, este es el pino, este es pastelera, el choclo. Ahí tendríamos el pastel. 20 minutos al horno. 20 minutos después, Y ya estaríamos con el pastel de choclo. la magia está en la mixtura, nos dice otro experto. Tenemos alrededor de 900 gramos de mezcla total. La crocancia del caramelado, se conserva sus jugos, el pollo, acá el pino, la aceituna que está entre medio. Vamos a probarlo. ¿Cómo te Delicioso. Bueno, lo cocinó él, viene de cerca al halago, pero es cierto que el pastel de choclo es transversalmente bien evaluado. Tanto así que el ranking gastronómico internacional Taste Atlas lo acaba de ubicar en el primer lugar de los guisos a nivel mundial. Mientras el pastel de jaiba, también chileno, ocupa una honrosa 12ª posición. Ya. ¿Te pone contenta lo de la jaiba? No, es que aquí lo que hacemos es el crepé de jaiba. ¿Pero te pone contenta igual lo del pastel de jaiba en el lugar 12 o no tanto? Yo creo que no tanto. Aunque el primer lugar del pastel de choclo es el que la motiva. Eso sí te alegra. Y todo. Un pastel de choclo del que solo el restaurante Pello en Ñuñoa prepara 80 platos al día, unos 29.200 al año y prácticamente 1,5 millones en sus 50 años de historia. Uno de los cuales casi comió Mick Jagger cuando los Rolling Stones pasaron por el lugar. Cuando vinieron los Rolling Stones a Chile. ¿Los Rolling Stones? Los Rolling Stones, sí señor, lo atendí yo acá en el restaurante. Recuerda a Leopoldo, quien le ofreció a Jagger el pastel de choclo. ¿Tú hablas inglés? Fluido. ¿Y hablaste con Mick Jagger? Sí, por supuesto. Yo le ofrecí pastel de choclo. ¿En inglés cómo se ofrece un pastel de choclo? Recomendación, típico Chile, pastel de choclo. Pero el pastel de choclo ahí no pasó. No. Yo les ofrecí.
Increíble que Jagger no haya querido probarlo, pero justicia divina, el tiempo premió al pastel de choclo con ese primer lugar entre los guisos del mundo, aunque la distinción nos pilla casi sin choclos a la vista. Ya se está acabando, están quedando los últimos choclos de la temporada. Hasta noviembre, diciembre que empieza a salir las primeras temporadas de choclo. O la mejor época para realizar tanto un pastel de choclo como una humita ya viene siendo enero, febrero más o menos. Algunos restaurantes incluso ya lo tienen fuera de su carta hasta que se acerque el verano, pero existen alternativas. Trabajamos con productos congelados, sellados al vacío. Nosotros lo podemos retermalizar. Lo había escuchado, es regenerar. Regenerar o retermalizar. Retermalizar. Claro. Sí, el nombre puede escapársenos de las manos, pero en lo que consiste es más bien sencillo. Retirar la etiqueta, da lo mismo que queden restos y lo tiramos al baño María por 10 a 15 minutos más o menos. Pero el pastel de choclo no desaparece en los restaurantes. Se asume, claro, que hasta octubre o noviembre hay que hacerlo con choclos congelados, pero el resultado es igualmente sabroso, dicen. Son ingredientes brasileiros, mas nesse formato que a gente viu não. El formato para ustedes es nuevo. Opinan estos brasileños, deseosos de probarlo en el restaurante Galindo, donde el plato es rey entre los extranjeros. Que les llama mucho la atención que vengan en este platito de greda, gratinado, entonces ellos realmente lo disfrutan y dicen que es muy gustoso. A ver si ahora Mick Jagger decide probarlo. Él va a decir, ok. Porque el pastel de choclo es oficialmente el mejor guiso del mundo. Bien, pues de regreso para despedirnos y darle las gracias por informarse junto a nosotros. La invitación es que siga nuestra sintonía porque ya llega un nuevo capítulo de Todo por mi familia. Y por Canal 24 Horas viene Vía Pública con Matías del Río. Que lo disfruten, buenas noches y hasta mañana. Buenas noches.